días que se nublan te hunden en recuerdos. Las flores de tu casa se huelen a lo lejos. Hay hojas de otoño que alfombran a tus pasos, y el aire que respiras se pierde en el ocaso. Hay voces del alma, tu madre te canta. Hay manos que sanan. Hay chipa, hay bellu, un lejano curubú. Imagino los campos verdes de a mi barrio y a sus colores. Una polca me abre sus brazos y en el patio están esperando mis amigos con sus guitarras y la fiesta preparada. La nostalgia se adueñó de mi canción. En mi alma solo habita la ilusión de regresar. Marca ocultar tu teléfono. Bom dia, mira que sano. Hay que comer banana para evitar el calambre. Como caminamos mucho, importante. Y acá. Apaga un rato tu cámara. Apaga un rato tu cámara. Qué bar, qué bar. Voy a tomar jugo. Jugo, yeah. A tu auto le gusta que lo disfrutes, que le des buena vida. Le gusta que le cargues una nafta de calidad. Carga la Super 96 aditivada o la Especial 92 aditivada de Petrobras. Las únicas que recomiendan los técnicos de las mejores marcas de vehículos del Paraguay, porque tienen fórmulas exclusivas que aseguran el rendimiento, potencia garantizada y la buena vida de su motor. Carga calidad, carga naftas de Petrobras. Del alma, tu madre. Seguimos nuestro recorrido. Ahora estamos en la residencia universitaria de la Gobernación del departamento de Caguazú. Y la ciudad de Coronel Oviedo se destaca también por su alto contenido en audiovisual. Estamos hablando de cortometrajes muy interesantes que se realizaron en la ciudad de Coronel Oviedo y también ovetenses que están muy compenetrados con el audiovisual. Ahora vamos a hablar con Rodney, que es una persona entendida de ese tema. Sí, bueno, antes que nada, mi nombre es Rodney Zorrilla. Soy presidente de la Sociedad Cultural aquí en la ciudad de Coronel Oviedo, que es una organización de jóvenes que tiene ya bastantes años justamente trabajando. Desde el 2002 que venimos trabajando en el tema audiovisual. Los primeros cortos de la ciudad de Coronel Oviedo los habíamos hecho justamente en el año 2002 con otros amigos como Eric Godoy, Sí. y otros que hoy también están realizando películas nacionales. Nosotros este año hemos realizado la 11ª edición de un concurso internacional de cortos que venimos realizando todos los años en la ciudad de Coronel Oviedo. Este año para nosotros fue una edición muy especial porque hemos recibido 191 cortometrajes de 44 países, Mira un poco. materiales de todos los continentes que en este caso formaron parte de la exhibición y posterior premiación de este emprendimiento que contó con jurados tales como Tana Shembori, Juan Carlos Maneglia, Grandes amigos. gente de la Campro como Joaquín Serrano, Oscar Pacielo, también Agu Neto de la Secretaría Nacional de Cultura, Ramiro Gómez, también un realizador independiente. Y para nosotros eso, el poder recibir trabajos de tantos países, pero por sobre todas las cosas también la motivación y el de incentivar a los chicos de colegios, porque también tenemos una categoría que va orientada hacia jóvenes de colegio, para nosotros es un plus. Este año, por ejemplo, nosotros hemos realizado talleres, cosa que hacemos todos los años,
una vez que termina el evento, iniciamos nuevamente una secuencia de exhibición de cortos en instituciones educativas. Sí. Y a raíz de esas exhibiciones en colegios, 3 cortometrajes se produjeron este año con gente de Coronel Oviedo, Mira un poco. que también formaron parte de la muestra. Me decís que en el año 2002 arranca el crecimiento en audiovisual en Coronel Y Oviedo. se inicia en realidad, porque no existía. Se inicia, Sí. y con Rodi ya estábamos hablando, y él me decía que se inicia en los colegios. Así mismo, el primer año, bueno, nosotros estábamos en aquel entonces también en el colegio, ¿verdad? Sí. Los primeros trabajos, fuimos los primeros cortometristas de Coronel Oviedo, una faceta del mundo artístico que no existía en la ciudad. Sí. Y iniciamos justamente en las instituciones educativas las exhibiciones de nuestros trabajos. Y a raíz de eso después dijimos, ¿por qué no motivamos a que chicos de colegio que hoy están viendo nuestros trabajos también nos animan a escribir sus propias historias, a contar sus propias historias y a dirigirlas? Y fue así que nació el concurso. Bueno, entonces nace en el 2002 a través de ustedes, Sí. pero ¿cuándo nace en vos las ganas de hacer audiovisual? Bueno, en realidad que tiempo antes, porque nosotros en un primer momento escribíamos cuentos, hacíamos historietas. Sí. Y principalmente trabajábamos con Eric Godoy, quien es el director de Latas Vacías y de La Redención. Hacía Películas muy premiadas. películas bastante premiadas, con actores totalmente de Oviedo, actores que nacieron y que crecieron en nuestro concurso, ¿verdad? Sí. Fue así que se inició. En el 2002 hicimos nuestros primeros cortos con Eric y después empezamos justamente las exhibiciones en instituciones educativas y posteriormente los trabajos que salían de los colegios los llevábamos al festival. Para entender un poco, tanto en tu caso como el de Eric, ¿ambos nacen en Coronel Oviedo Sí. o no? ¿Cómo es eso? Sí, claro, porque en realidad que Eric era compañero de mi hermano. Ya. Y Eric y yo somos amigos ya desde la infancia, ¿verdad? Entonces, por allí nació el tema audiovisual en Coronel Oviedo. Él fue posteriormente fortaleciéndose como realizador Sí. y nosotros desde la gestión cultural, tanto con el festival y con otras actividades artísticas, pero principalmente enfocados hacia el arte audiovisual. Es muy importante el contenido en audiovisual que tienen los ovetenses y la ciudad de Coronel Oviedo. Imagínense lo que dijiste en este año 2018 que realizaste un concurso internacional de cortos, Es ¿verdad? la O sea, 11ª edición. 11ª edición. Imagínense, hace Sí. 11 años ya que se está realizando eso. Sí. Y esto, ¿a dónde quieren llegar? Bueno, ¿Cuál es el objetivo? En realidad que para nosotros este año, el haber recibido en este caso nuevos socios, por llamarlo de alguna Sí. manera, desde el punto de vista de auspiciantes, fue un fortalecimiento muy grande. Este año recibimos fondos del BID, Sí. el FOMIM, el CIR, la Fundación Itaú, todos ellos se sumaron este año para fortalecer un poco el evento. 44 países fueron para nosotros toda una experiencia única, el hecho de recibir tantos trabajos de tantas culturas, tantas historias contadas a lo mejor de manera distinta, pero finalmente también de la misma manera. Entonces, para nosotros eso es algo invaluable. No esperábamos recibir tanta cantidad de trabajos del exterior, pero creo también que las tecnologías de la información y comunicación hoy nos acercan a un clic de distancia del mundo. Sí. Entonces, yo creo de que el posterior salto que queremos tener es la posibilidad de que realizadores de otros continentes también puedan venir a la exhibición aquí en Coronel Oviedo. Te comento, bicho, que en los 10 años anteriores, Sí. nuestro festival se hacía en pequeños salones, ¿verdad? Porque en la ciudad no existía cine, Claro. cine comerciales, ¿verdad? Sí. Hace cuestión de un año y alguito que tenemos salas de cine comercial en Coronel Oviedo. Que, Y que es el sueño de todo Exactamente, realizador en exactamente. audiovisual. Y para nosotros, imagínate, nosotros estábamos tratando justamente de fortalecer una industria, que es la industria creativa y del audiovisual, Sí. que en otros países son fuente de ingreso y de economía muy grande dentro de un país. Pero nosotros estábamos justamente tratando de generar un futuro público para algo que la gente justamente ni conocía, ¿verdad? Porque no podíamos esperar, o no podemos esperar muchas veces a que la gente consuma algo que no conoce. Claro, y sin la sala de cine era muy difícil. Y mira, la gente que quería ver películas en sala de cine tenía que ir a Asunción o Lo más cercano en sala de cine de Oviedo, ¿cuál es? y lo más cercano hasta hace 2 años justamente era Asunción, ¿verdad? Solo Asunción. Asunción o Ciudad del Este, ¿verdad? Entonces para nosotros Asunción que este más año, cerca. que para nosotros este año
chicos de colegio que están haciendo sus primeros cortos puedan ver proyectados en sala de En el cine cine. comercial sus primeros trabajos, Pineda. realmente para nosotros es un crecimiento demasiado grande. Nosotros yo creo, Bicho, de que aún no nos estamos incluso dando cuenta del alcance y de todo lo que puede llegar a representar esto. Porque estamos en un momento en que el arte audiovisual y la industria audiovisual en nuestro país está en crecimiento y se está fortaleciendo. Eso que dijiste, el crecimiento y el auge en audiovisual se da a nivel país, pero se da en un porcentaje muy elevado en Oviedo, Sí. a diferencia de otras ciudades, ¿verdad? No está en mí comparar, pero está en mí dejar la información, ¿verdad? Porque a lo hecho me remito, ¿verdad? Coronel Oviedo es una ciudad que tiene un contenido muy elevado en audiovisual. Bueno, hablemos de cortometrajes y largometrajes. Los cortometrajes son materiales de hasta cuántos minutos. Bueno, desde el punto de vista técnico, Sí. cuando hablamos de cortometrajes estamos hablando de hasta 30 minutos. Sí. Pero nuestro festival en este caso limita a 12 minutos. Ok. Por una cuestión de que justamente de exhibición, porque los trabajos que Para exhibir recibimos muchos trabajos. para que se puedan exhibir y que no sea demasiada larga la noche, ¿verdad? Entonces el tiempo máximo de un cortometraje es de 30 minutos. Exactamente. A partir de 30 minutos en adelante ya es un largometraje. No, ahí estamos hablando de un mediometraje. Mediometraje, ahí Sí, está. sí. Pasando los 30 minutos es un mediometraje hasta el minuto. Hasta una hora. Hasta los el minuto 60. 60. Sí. Y a partir de allí ya se considera un largometraje. 2 largometrajes tenemos realizados en la ciudad de Coronel Oviedo. La Redención, Latas Vacías. Y decía, toda la gente que realizó Dos películas. estas 2 películas, llámese actores, actrices, los directores, los guionistas, todos pasaron por ese proceso de crecimiento desde donde no existía nada, ¿verdad? Hasta dirigir sus primeros cortos, escribir sus primeros cortos, actuar los primeros cortos, que muchos, por cierto, me amenazan de muerte para que no se pasen. A lo mejor porque, por la calidad de los trabajos iniciales, pero que para nosotros son una biblioteca sumamente importante, porque ¿Cómo incluso, inició todo? Bicho, te cuento de que muchos realizadores nacionales enviaron sus primeros cortos a nuestro concurso en años anteriores. Porque el primer año para nosotros fue el nacimiento, fueron cortos de colegio. El segundo año recibimos trabajos ya de Villarrica y Caguazú, tuvo su crecimiento ya de 2 ciudades más. El tercer año recibimos los primeros trabajos de Asunción. Muchos realizadores que estaban iniciándose también en aquel entonces, ya por el Sí. 2007 más o menos, Sí. el 2008, recibimos en ese año. Y fue así hasta la 9ª edición, que fue nacional. En la 9ª recibimos los 3 primeros trabajos del exterior. El año pasado recibimos 22 trabajos de Argentina, Brasil, más bien acá sudamericano. Importante. Y este año de 44 países. Porque también hicimos una alianza, en este caso con una red de distribuidores y de realizadores a nivel internacional, que hago, como te decía, a un clic de distancia estamos justamente en las invitaciones hoy. Yo creo de que también esto forma parte de la identidad cultural de nuestra ciudad. Queremos con esto fortalecer, y es más, me decía gente en algunas entrevistas en algunos medios de Asunción, Sí. me decían, ¿por qué el evento lo hacen en Oviedo? ¿Por qué no lo hacen en Asunción? Y yo le decía, ¿por qué no en Oviedo? ¿Por qué no en Oviedo? Si justamente para nosotros forma parte de nuestra identidad. Yo te diría, si se llega a hacer en Asunción, yo te diría, y me hago cargo, ¿verdad? Yo te diría, ¿por qué se hace en Asunción? Yo te diría vos, Rodney, ¿por qué hacen en Asunción esto? Si nació en Oviedo. Claro. O sea, no todo tiene que ir a la ciudad, ¿verdad? Yo creo que hay que expandir, hay que expandirse. Ahora, si vos de acá te vas a Villarrica, ahí te diría, qué bueno. O sea, que estás expandiéndote hacia Villarrica, algo que nace en Oviedo. ¿Por qué Asunción? O sea, ¿por qué llevar algo que nace en Oviedo a Asunción? Sí, a los alrededores, ¿verdad? Porque de eso se trata, ¿verdad? Si concentramos todo el talento en una sola ciudad, creo que no es un objetivo interesante, ¿verdad? Dos cuestiones, Bicho, ¿verdad? Uno, por un lado, yo creo que Oviedo es un punto interesante como centro del país, ¿verdad? Porque acá justamente pueden venir los realizadores de Concepción, los de Santaní, los de Casapá. Si analizamos el costo ya, Desde el punto de vista de llegar. gente de Ciudad del Este, le queda en el centro.
pero también me parece interesante justamente las historias que desde el interior se pueden contar. Como aquí podemos apreciar, este museo parroquial se ha realizado el 5 de octubre de 2002, se inauguró esa fecha, y a partir de ese momento se está manteniendo así, de esta forma, y un rincón histórico muy rico para nuestra ciudad, y podemos ir mirando, ¿verdad?, algunas imágenes, especialmente de los santos padres, los papas, obispos, un señor Gogorza. Aquí, dicho, te darás cuenta de una particularidad y quiero que tu cámara apunte. Verás el tremendo parecido que tiene con la iglesia de San Joaquín. Este es el frente de nuestra primera iglesia de Coronel Oviedo y es tremendo el parecido. Muy similar. San Joaquín tiene las mismas ubicaciones de las ventanas, la puerta principal y este espacio. Sí, eso te hace suponer el gran relacionamiento que había el pueblo de San Joaquín con Coronel Oviedo. Posteriormente esto se estaría derrumbando y quedaría ya sin esta fachada frontal, ¿verdad? Hoy en día... Eso es la iglesia vieja. Esta, ¿Qué es esta? en donde estamos nosotros. Este lugar es este. Sí, es este. Siempre miro al oeste. La entrada sería aquel. El campanario estaría en la zona oeste, mirando siempre al oeste. Santi, si puedo venir acá, ahora me estoy ubicando. Esta es la parte trasera entonces. Es trasera, así mismo. Allá está lo que vemos allá en la punta, es Ahí podrás la entrada. apreciar la cruz de madera. Ahí estaba el campanario antiguamente. Ahí está la cruz, allá un poco más a la izquierda. Ahí estaba. No. Hasta en eso se parece a San Joaquín, el campanario. Para la ciudad de San Joaquín es fundamental el crecimiento de Oviedo. Sí, San Joaquín es un pueblo muy dependiente y te pongo un simple ejemplo. Nuestro jugador Nelson Aedo Valdés es considerado hijo también de Coronel Oviedo, ¿verdad? Tiene su casa en un barrio de Coronel Oviedo de nombre Azucena. La mayoría de los sanjoaquinos o la gente de Carallao, Simón, Cecilio, todos dependen de Coronel Oviedo, ¿verdad? Del crecimiento de Coronel Oviedo. El gentilicio sería ovetense. Así mismo. Justamente aquí tenemos la imagen de un señor Claudio Silvero, el que bautizó ese gentilicio para la ciudad. Y había dejado el mote, como dice el padre, de ovetense en baretense. A lo mejor habrás escuchado, bicho. Es el mote que nos dejó el monseñor. Ovetense en Barete. Él había elegido los colores del club albirrojo. Sí, así es. Y por eso también tiene una relación de que sea también el corazón del país, ¿verdad? Por la ubicación geográfica y también por ese... Cuando ustedes hablan que Coronel Oviedo es el corazón del Paraguay, el Paraguay es el corazón de América. Sí, somos doblemente corazones. Entonces. Sí, el corazón del corazón. Sí, así es, realmente. Nosotros, de cierta forma, bicho, nos sentimos muy paraguayos por eso, ¿verdad? Aquí vas a sentir verdaderamente el Paraguay tete. Por eso nosotros estamos muy contentos de que nos visite. Sabemos que este programa se ve a nivel nacional y mediante eso ponemos a conocimiento aquí con el Padre de todas las bondades que tiene nuestra querida ciudad y su rica historia, por supuesto. Bueno, seguimos avanzando. Acá vemos... Este es un cádiz se supone, Padre, va a corroborar, es de la época jesuítica. Acá uno puede ver la cruz, es una cruz de la orden teutónica, quiere decir que es bastante vieja. Es conocida esa cruz por la cruz de hierro también en Europa, usado mucho, ¿verdad?, por las milicias como condecoración. Estas son imágenes de la época antigua también, cuando se construyó este templo, se había expuesto, ¿verdad?, para la gente, ¿verdad? Como tenemos ahora las nuevas imágenes ahí en el alto del templo. Una Biblia. ¿Esta Biblia qué época es? Y esta es la época de la parroquia, antes de
de la década del 60, Antes de ser diócesis. antes de ser diócesis, cuando dependía todavía de sí. Primera edición, junio de 1976, segunda edición, octubre de 1985 y tercera edición, marzo de 1992. Así mismo. 10.000 ejemplares. Este es uno de los 10.000 ejemplares. Es los 10.000 ejemplares. Bueno, seguimos ingresando y avanzando. Acá tenemos una ventana. ¿De qué parte de la iglesia era esta ventana? La parte trasera sería. La parte trasera. Este era un corredor, esta parte. Este lugar. Sí, y entonces la ventana quedaba en la parte de atrás, ¿verdad? De la iglesia. Y para proteger mejor, Cruz de madera, tallado a mano en el año 1916 por don Cristóbal Candia, padrastro de doña Catalina Sánchez, a quien pertenecía esta cruz. Data de la época parroquial, ¿verdad? Cuando nuestra iglesia era Tenemos más crucifijos y santos que posiblemente sean de esa época también. y esta es la imagen de Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, el primer obispo del Paraguay. Fue obispo desde 1895 a 1949. Y en su época de obispo del Paraguay, de arzobispo, se ha fundado esta parroquia. Estuvo a cargo Sí, de, también. del Monseñor. Sí, pasó también por esta zona. pasó de Él llegó ser a, viceparroquia a parroquia. sí, él llegó a visitar todas las parroquias del Paraguay 3 veces. Todas las Todas parroquias. todas las comunidades, todas las iglesias del Paraguay, por 3 veces. Estamos hablando de un recorrido Tremendo para tremendo. la época. Gigante. Sí, En así caballo y a pie también. es. Así es. Es una historia, ¿verdad? Y Imagínense lo que sería hoy hacer eso. Hoy ya en vehículo, En ¿verdad? vehículo. Imagínate. Te llevaban días, semanas. Vamos a seguir ingresando. Y este es el primer obispo de la diócesis de Coronel Oviedo, Monseñor Jerónimo Pechino, de la tercera orden regular franciscana. Y aquí también tenemos guardado al menos la imagen de él, Acá tenemos los sagrarios sagrarios. antiguos. Este tiene su cruz todavía. Sí, tienen todavía. Mira un poco. Porque normalmente no encontramos sagrarios con cruces. Este es un nicho de madera que fue adquirido en el año 1933. Un crucificado tallado en madera y un San Antonio. Acá está, esta imagen. Un crucifijo de madera y un San Antonio tallado en madera adquirido en el año 1952. Es ese. Sí. Si se pueden fijar, tenemos la cruz todavía acá adentro. Y acá tenemos imágenes. No quiero ni abrir esto. Pero si te fijas, Andy, no sé si vamos a llegar a observar algo. Están las imágenes, ¿viste? ¿Y esto, padre? Cáliz de la época. Es un jarrón, ¿verdad? Un jarrón. Sí. Copones para guardar la hostia. Antiguos. Acá tenemos esta imagen también. Sí, Una imagen muy antigua, pero que se puede observar. Y acá termina el recorrido.
realmente es para felicitar todo el trabajo que vienen haciendo ahora, porque la única forma de conservar nuestra historia es conservar estos elementos. Totalmente. La memoria colectiva únicamente va a sobrevivir gracias a la colaboración de todos, ¿verdad? Y nosotros, como nueva generación, suelo decir, bicho, a mi alumno de sesquicentenario, de 150 años de la epopeya nacional, tenemos doblemente compromiso de resguardar nuestra memoria. Vale también mencionar que hace 3 meses un grupo de estudiantes del colegio parroquial vinieron acá teniendo un proyecto, ¿verdad?, para limpiar y poner cada uno en su lugar nuevamente y para que sea acogedor este lugar. Le puedo decir que es muy lindo, Sí, sí. es acogedor ya para mí en este momento, ¿verdad? Y me emociona poder estar en un lugar como este, ¿verdad? Porque también llegamos a lugares donde ya no se tiene esto, o se perdió esto, o no se pudo realizar esto, o no se conservó. Pero esto es un trabajo excepcional. Y sí, los jóvenes son los que van a seguir esto, ¿verdad? Así es, de hecho. Hay un dato muy importante, he dicho, Sí. que sería importante que sepas. Y aquí el padre también va a estar corroborando lo que voy a decir. Es el famoso túnel que habrás escuchado alguna vez que existe en Coronel Oviedo y justamente debe estar en esta zona donde estás parado. Esta es la iglesia antigua, la parte trasera, y según las narraciones de nuestros abuelos y otras generaciones, de que existía un túnel que conectaba la iglesia con la zona este de la ciudad, que está en la zona de Licuá, son la zona este de la ciudad, y también en parte hacia la zona oeste, ¿verdad?, donde está la Casa de la Cultura. Y la municipalidad, por sobre todo, que podemos apreciar de acá, que está en la esquina. ¿Se llegó a observar algo de ese túnel o no? Solamente hay testimonios de la existencia. Sí. En mi caso, por ejemplo, yo tengo curiosidad, pero tengo miedo también de poder explorar ese famoso túnel que la gente El mayores túnel que siempre conectaba hablan. con otros lugares. Sí, de hecho que, bicho, la historia nos da a entender de que sí existió, por el simple hecho de que Coronel Oviedo en el siglo XVII y XVIII estaba expuesto a las incursiones de los bandeirantes o también de los indígenas. Y la única forma de resguardar tanto la iglesia y las familias era traer un escape rápido. De los Eran bandeirantes. Sí, y eran los túneles. Oviedo hay que entender, o la antigua Ajos, hay que entender que era una ciudad muy alejada ya en la zona este del país, ¿verdad? Y por ende estaba expuesto a las incursiones de los bandeirantes. Y esa incursión de los bandeirantes y ese escape de los bandeirantes también hace que sea muy rica la historia de Totalmente. Villarrica, por ejemplo, también, Sí, ¿verdad? sí. Que hacían todo al revés, ¿verdad? Ahí nace la historia del Guaí, ¿verdad? Yo me quedé sorprendido Sí, así es. porque cuando estuvimos en Villarrica consulté por qué ellos hacen todo al revés, ¿verdad? Y ahí nos explicaban que la historia Sí. les obligó a hacer Totalmente. Una estrategia. todo al revés, ¿verdad? Entonces ponía flecha a la derecha para llegar a un tal lugar, ellos estaban a la izquierda, entonces era para despistar a los bandeirantes, ¿verdad? Entonces esta unión de la historia es muy rica. Totalmente. Acá se hacían túneles, en Villarrica se hacía todo al revés. Sí, así es. De hecho que el túnel, hay testimonios considerables, ¿verdad?, Sí. para la historia que nos puede llevar a corroborar científicamente de que existió este túnel. Inclusive hoy en día la municipalidad está en proceso de construcción, el nuevo palacete municipal, Sí. y el ingeniero estuvo comentando que había cavado para las zapatas del edificio y encuentra ciertas irregularidades, ¿verdad?, En el terreno. Sí, que hace suponer de que sí existió, por lo menos sigue existiendo, ciertos túneles. Mira un poco. Así es. No se puede observar eso, no se pudo ver nada. De hecho que estamos trabajando en eso, dicho, nosotros somos muy interesados en la cuestión del túnel porque sabemos que es un potencial atractivo turístico, ¿verdad? Sí, se llega a encontrar eso. Totalmente, de hecho que existe, solamente lo que necesitamos es encontrar y precisar, ¿verdad?, la exactitud. Espectacular.
Seguimos disfrutando de la hermosa ciudad de Coronel Oviedo y qué lindo poder encontrarnos con el doctor Eladio González en este lugar donde se sitúa la marca ciudad de este hermoso lugar. Así que con gran alegría podemos mostrarles la marca de Coronel Oviedo. Marca Ciudad, Bicho. ¿Cómo Marca estás, Bicho? Ciudad. ¿Cómo Así te va, es. doctor? Agradecido contigo por venir y gustoso de que estés el día de hoy compartiendo por nuestra ciudad. Y El corazón del corazón de la de Sudamérica. Así mismo, dicen que la lluvia es bonanza. Así es, Bonanza, el día de hoy más estoy compartiendo contigo y explicarte y entregarte, Bicho, la marca Ciudad de la ciudad de Coronel Oviedo. Quisiera brevemente explicarte a qué se refiere esto. Sí, Son dos manos sosteniendo el corazón y conjuntamente conectando con el Paraguay. Y queremos eternizar la frase, Coronel Oviedo, corazón de mi Paraguay. Entonces, esa es la visión que conjuntamente estamos formalizando con la Junta Municipal para que esto quede impregnado en las instituciones públicas. Te contaba recién que Coronel Oviedo, conjuntamente con los compañeros de trabajo que el día de hoy están con nosotros, y hemos erigido esta letra corpórea aquí para que de la zona este del país, cuando pasen, vean y sientan que están llegando al corazón de la República del Paraguay. así mismo y como dijiste, Paraguay el corazón de América y Coronel Oviedo el corazón del Paraguay. Así es. Así que agradecido, doctor. No, a usted agradecido. Agradecido por su visita e incentivarle que sigan y de esta manera incentivando la cultura y por sobre todo el patriotismo. Es mera y simplemente amor a la patria. Así mismo. Muchas gracias. Bueno, en este momento vamos a hacer entrega de este presente floral al héroe y al máximo héroe de Rodrigo, ¿no? Es así, Bicho. De la guerra del Chaco. Yo quiero que te erijas bien, te pongas firme porque vas a estar ante el máximo héroe de la historia militar paraguaya y también sudamericana. Él fue condecorado y ascendido 2 veces en un mismo día, a raíz de la batalla del 3 de noviembre de Tuyutí. Vamos. Estamos hablando del Coronel Oviedo, ¿eh? Del coronel Florentino Oviedo, Así mismo. cual lleva el nombre de nuestra ciudad. Él se encuentra, te fijarás, Dicho, custodiando el pabellón patrio, como siempre le gustó. Históricamente él custodiaba la bandera. Sí, según la historia, él tenía una mirada penetrante. Y gracias al artista argentino Jerónimo Villalba hemos inmortalizado su mirada, ¿verdad?, en este monumento, en esta efigie que fue encargado por el intendente municipal de la ciudad de Coronel Oviedo. Vuelvo a reiterar, Bicho, un dato muy importante. El coronel Florentino Oviedo es el héroe militar más grande de la historia del Paraguay, porque fue ascendido 2 veces y homenajeado 2 veces en un mismo día. Aquí tenemos, desde el punto de vista de un todo, mi querido Bicho, tenemos un monumento con un estilo francés del siglo XIX. Sí. Quisimos hacer este estilo porque gustaba el Mariscal López el estilo francés. Hay que recordar que el Mariscal López había recorrido la corte napoleónica, y ahí le conoció también a Madelins. Entonces este estilo es el estilo francés. De igual forma, el uniforme del coronel Florentino Oviedo era un estilo post-napoleónica. Cualquier persona uniformólogo que entiende de cuestiones bélicas al ver el monumento sabrá de qué época es, el uniforme de qué época correspondía. Podemos también apreciar en su uniforme que tiene 3 condecoraciones, Sí. que es la de, en este orden, de izquierda a derecha, Orden Nacional al Mérito, Tuyutí y por último, Acayo Azar. Y eso es una especie de un resumen de lo que es la vida de este héroe de 3 condecoraciones. Aquí se encuentra ubicado custodiando el pabellón patrio como siempre le gustó en su vida. Bueno, y ahora vamos a dejar Adelante. esta ofrenda al coronel Florentino Oviedo, nacido en el año 1840 y nos dejó en el año 1935. Vamos a dejar acá arriba, ¿verdad? Ahí. Vamos a poner medio parado para que se vea tu... Ahí. Muy bien.
Claro Prepago no pagamos roaming. Carga tu pack roaming y activalo en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Estados Unidos. Envía 300 megabytes al 252. Tenés 300 megas para navegar y WhatsApp gratis durante 7 días por solo 15.000 guaraníes. Solo con Claro Prepago tenés internet sin pagar roaming. Tierra, mi Paraguay. Esos ojos hermosos que solo Y bueno, tienen deseo de calzados, acordes a las grabaciones. Día 2 con un calzado así. El otro se fue a la vez, les cuento. Mira el cebollí. Hijo. Ahí está entrando. Ahora hacia dónde nos vamos. Hacia acá, hacia donde está los otros gatos grandes. Cami. Y acá tenemos nuestros gatos que nosotros le llamamos. Ah, no le mostré la planta. La planta, Aquí el está. bambopí. Este es el bambú, Este es lo que tenemos. Este nosotros pusimos como forma didáctica para mostrar a la gente. Ah, esta es la planta. Y es que, mira acá, y la fruta sale aquí. No, acá sale. Y acá sale la fruta. Y entonces se queda así. Ah, claro, y con la fruta más, esto parece un bopí. Sí. Y por eso Ivana Mishai, porque parece en aro. Esta es la planta del Iván Bopi. Esta es la fruta. ¿Verdad? ¿O no? No. Ah, no, este es un nido de avispa. Y Parece. esta madera dice que es la más fuerte, es muy dura. Esta madera. Esta madera. Y mis abuelos le preparaban de este a mis tíos para su trompo. Y jugaban el famoso el trompo de yocal, así. Entonces no se podía romper. Es muy dura. Y se pela igual que la valla. Vas a ver cuando se apague la cámara. de llenar. Y cuando pienso que te perdí por Toma nota porque el nuevo Samsung Galaxy Note 9 ya está en Paraguay. El smartphone que te sorprenderá con un S Pen renovado con el que podrás dibujar, tomar notas y ahora también sacar divertidas selfies y manejar presentaciones a distancia. Adquirí el tuyo y exigí siempre el sello de garantía de Samsung Paraguay. Samsung Galaxy Note 9, The New Super Powerful Note. No sé si escuchaste alguna vez que en los zoológicos se dice cuando un animal silvestre se reproduce en cautiverio, es la máxima adaptación del animal silvestre. Sí. Este que está acá, el último, es el papá de ellos dos, con la cuatí que está teniendo cría, que tuvo cría. Ah, este último. Ese. Pero este cuatí rojo es del Chaco y la mamá es de la región oriental. Sí. Y por eso sale aquella mezcla. Ah. No es un mestizaje tipo los españoles y los guaraníes. Le salen los dos colores. Pero ese es el hermano del que está en el medio. Y son diferentes. Aunque al final de la cola sí se nota. Y aquella sí que acá en el cañaveral la agarraron los vecinos y nos trajeron. Esa zorrita. Veamos, zorrita. Y acá está el ahora. ¿Y qué te dije? Sorry. Va a estar ahí dentro de su casa. ¿Vas a entrar a animarte? ¿Eh? ¿Te animás? ¿A ¿Dónde? entrar primero? ¿Dónde? Acá. ¿Va a entrar? No, yo no voy a entrar.
Acá nomás lo Bueno, mira. y acá tenemos nuestros pumas. Mira, Esas son las crías, los cachorros. Y el papá está del otro lado. Por la inclemencia del tiempo se nos ensució, se descompuso un poquito, pero Mira qué belleza. Hola, gatito. y estos días son nacidos acá. ¿Ese ruido qué es? El macho, el papá. ¿Por qué hace ese ruido? Y el puma es muy territorial y cada uno tenemos un olor diferente. Entonces cuando se acerca a la casa, él hace ese ruido. Yo estoy acá, me estoy manifestando. Alejate, es lo que está tratando de decir. Él quiere que nosotros nos alejemos. Sí, porque esta es su casa, su propiedad. Y si no nos vamos enseguida, se va a poner Él va a nervioso. salir, no, él va a salir, va a hacer un recorrido. Va a recorrer el borde del tejido, va a estar así moviendo. Hasta que nos vayamos. Y cuando nos vayamos se va a volver a acostar a tranquilizarse. O sea, vamos a esperar un rato que va a salir enseguida. No, ya más allá y va a salir. Ok, vamos a esperar. Nosotros le llamamos Tom acá. ¿Cómo? Tom. Tom. Y mi sobrino le puso Jerry a la hembra. ¿Venís? Tom. Tom. Están acostados los tres allá. Si querés para tomarle bien, acá se ve bien. Se le ve bien a los tres. Para enfocarle bien. Ya están los tres. La familia de ellos, ya están los otros hermanos. Y como en la vida salvaje, el macho alfa es el que se queda con las hembras. Las tres hembras están acá, los otros machos están ahí. Él tiene el control. Él tiene el control. Sobre las hembras. Sobre las hembras. Y la forma de cómo le cuidamos es así. Entonces el personal cuando le va a dar de comer, para no arriesgarse ni arriesgar al animal, entonces se cierra ya las puertas. Y el personal puede meter acá y ponerle su comida. En este caso acá están los dos grandes, ellos no comen juntos, tiene que hacer que la hembra pase acá, porque si no se pelean. Y la hembra come 4 kilos de carne por día. Qué locura. Son entonces 9 ya, más 3 kilos los tres chiquititos, 1 kilo cada uno, son 12 kilos de carne por día que tenemos que ponerle. Y por eso cobramos la entrada. Para poder mantener. Sí, porque ellos son los que más Brava Vamos, chao. amanecer florido. Siento esa brisa que calienta el corazón. Y desde tu río Paraguay yo te saludo, repartiendo melodías como un pájaro canto. Es como si fuese el ecosistema del Chaco. Con agua. Y acá ellos. Acá ellos lo que... Y acá tenemos la carpincho que tiene cría, que está con 3 crías. Pero así también no le vemos, y si queremos ver, tenemos que, a la noche cuando vienen a comer tenemos que pescar por ellos, por los carpinchos. En otras palabras, Joaquín, ustedes prepararon este terreno para los animales. Sí, vamos preparando. Por eso hay lugares donde se ve que hay maleza y demás, es porque se está proyectando a algo. Se quiere traer algo, se quiere ver. Cuidado, Santi. Se Porque quiere... eso de caminar de espalda. Mira, Santi, tu lugar, che. Este se proyectó también por Sí. ahí. ¿Te quieres sentar ahí? Te voy a filmar. No.
Ahí está. Puedes tener ahí tu río y ahí tirar y todo. Ah, y acá. Ah, mira qué láscura. Qué espectacular, Joaquín. Luego puedes venir de la ciudad de Asunción, venir y escuchar solamente estos ruidos. Estar así un día con la familia. No escucharle a Yami, por ejemplo. Ah, qué silencio. ¿Me pongo de carga? No, pues la Lo necesito quedaría para allá. yo. No, se lo puede dejar. No le das turbar a los animales. Le va a aturdir todos los animales. Este es el momento donde yo digo, quiero quedarme acá hasta la... Son las 1:30. Me quiero quedar acá hasta las 4 de la tarde por ahí. Solamente sentado así. Relajado. Está bien. Y así, eso es lo que nosotros ofrecemos, la tranquilidad. Porque acá no es... primero pensamos, al principio este iba a ser un lugar privado solamente para nosotros. Y después mis tíos y esos dijeron, comenzaron a tener así a sus amigos. Y comenzamos a tener por hobby algunos animales silvestres. Entonces dijimos, ¿por qué los amigos nos dijeron, ¿por qué no cobran así? Van a poder mantener sus animales silvestres, van a poder crecer así. Y comenzamos cobrando 5.000. Y fue creciendo nuestro zoológico, fue creciendo la parte de producción láctea porque nos dedicamos a hacer leche de cabra. Y comenzamos a mejorar. Ahora estamos proyectando, estamos mejorando la entrada, mejorando el camino. Tenemos un proyecto, les puedo mencionar a futuro. No sabemos a largo plazo, queremos hacer una playa acá adentro. Tenemos un lugar de... ¿Playa auto? No, playa. Te estoy bromeando, ¿no? Y... Una playa para que la gente venga sí, a acampar y... Pero no quisimos, como los animales silvestres necesitan este ambiente. Entonces dijimos, no, ese música ruido, no. Sí, sin música. Si vos querés venir a poner música acá con tu invitado, con tus amigos, con tu familia, puedes poner, pero solamente es para escuchar vos ahí. Ahí nomás, en el Nosotros grupito. solemos en verano, en diciembre, enero, donde tenemos más visitas. Hay gente, si vos venís y mirás allá en el arroyo, porque en el arroyo es lo que más vienen, vos encontrás 7 vehículos diferentes con el abierto con la música, pero no es que vos tenés que estar ahí poniendo más fuerte para escuchar. No, para ellos nomás. Para ellos nomás. Y también hicimos un evento de astronomía acá, donde vinieron la gente de Oviedo y para observar las estrellas, los astros. Y después fue con peña artística. Y fue una locura, porque vos te ibas de un lado a escuchar un estilo de música, te ibas un poquito más, 10 pasos más y entraba otro con una fogata, gente con guitarra, con tambores. Espectacular, Joaquín. Realmente quiero felicitarte y agradecerte este tour y está hecha la invitación. Así que pueden venir a... Sí, a la Granja Bambupí le esperamos. Vamos a estar abiertos todos los días, de martes a domingo. Excelente. Hecha la invitación. A tu auto le gusta que lo disfrutes, que le des buena vida, le gusta que le cargues una nafta de calidad. Carga la Super 96 aditivada o la Especial 92 aditivada de Petrobras, las únicas que recomiendan los técnicos de las mejores marcas de vehículos del Paraguay, porque tienen fórmulas exclusivas que aseguran el rendimiento, potencia garantizada y la buena vida de su motor. Carga calidad, carga naftas de Petrobras. Que el perfume de azares se confunda con tu blanco ñandutí. Deja que te quieras y un poquito y te ofrezca mis amores en un beso muy sutil. Juntos forjaremos nuestra dicha y a la vera de un arroyo te darás tu cunú. Ay, deja que mis manos te acaricien y te diga con ternura, paraguaya, roja y